¿Cómo les va? Buenos días, espero que estén muy bien. Estamos en lengua, semana número 33, penúltima semana de trabajo. Vamos a ver cuáles son los propósitos y los criterios de evaluación de esta clase. Bueno, en esta clase nos proponemos analizar la conversación, que es un medio por excelencia para enseñar y aprender, poniendo en evidencia los diferentes puntos de vista, sosteniendo el tema de la conversación, realizando aportes, opinando y solicitando aclaraciones. También la narración y la renarración, es decir, revisitar los textos, leerlos nuevamente, revisar aspectos más relevantes del último tema que aprendimos, que era la entrevista, y reconocer los elementos en el esquema de la comunicación. ¿Cómo vamos a evaluar? Observando el video explicativo, participando de la clase virtual, realizando aportes del tema en el grupo, presentando las tareas solicitadas y comprendiendo la información literal, pero también realizando inferencias. ¿Qué son las inferencias? Son deducir cosas que no están explícitamente dichas en el texto. Bien, veamos qué aprendimos en este capítulo. Para esto vamos a resolver juntos la ficha del satélite en órbita número 18. Hay que leer un texto y realizar actividades, ¿sí? Les leo el texto. El hámster Jacinto vive con su dueño, Felipe. Se define como un animal tímido y audaz. Le encanta pasar horas haciendo ejercicio en su ruedita. En esta entrevista nos cuenta sobre sus temores y su vida cotidiana. Entrevistador. ¿Cómo te definís? Hámster Jacinto. Soy bastante tímido. En general, si escucho un ruido fuerte, voy rapidísimo a esconderme en un rinconcito de mi jaula. ¿Cuál es tu actividad preferida? Comer, por supuesto. Amo las frutas dulces, especialmente las peras. También me gustan las nueces, son fabulosas. Otra cosa que me encanta hacer es ejercitarme en la ruedita. Puedo pasarme horas corriendo. Siento que así gasto energía y me distraigo de pensar permanentemente en la comida. ¿Qué cosas no te gustan? Las luces fuertes. Me parecen muy invasivas. Prefiero las tenues o la oscuridad. El solcito de la tarde me gusta más que el del mediodía. Bien, ese es el texto que debemos leer y hay preguntas. ¿Quién es el entrevistado y cuál es el tema de la entrevista? ¿Cómo se diferencian las palabras del entrevistador con las del entrevistado? Hay que buscar una fotografía que podría usarse para acompañar la entrevista y escribir un epígrafe. Hay que marcar con un color la presentación y con otro el diálogo. Y luego debemos explicar en el grupo las características de cada una de esas partes. ¿Qué características tiene la presentación y qué otra característica tiene el diálogo? Y escribir una despedida para incluir en la entrevista. Bien, ¿quién es el entrevistado? Es el hámster Jacinto. ¿Sí? ¿Y cuál es el tema de la entrevista? Es la vida cotidiana, ¿sí? Y los temores que él tiene. ¿Cómo se diferencian las palabras del entrevistador con las del entrevistado? Porque cada uno de sus intervenciones tiene las iniciales E de entrevistador y HJ de hámster Jacinto. Lo de buscar una fotografía lo pueden hacer por internet y pasar la fotografía al grupo, el chat, marcar un color, eso lo van a hacer en la ficha y pueden pasar una foto también, explicar al compañero, lo van a hacer en el grupo y escribir la despedida en el cuadernillo. Bien, como les decía recién, aquí están las respuestas, la C y la E quedan a criterio de ustedes. Seguimos avanzando. Bien. Hay una parte que ustedes tienen que explicar, que es planificar, que es entrevistar y que es transcribir. Planificar es
elegir al entrevistado e investigar sobre su vida. Recuerden siempre esto, cada vez que realizamos una entrevista tenemos que conocer datos importantes de la vida de quien vamos a entrevistar. ¿Qué significa entrevistar? Es el encuentro que se da con el entrevistado, donde se hacen las preguntas. Finalmente, ¿qué es transcribir? Es ordenar y recortar la información de las preguntas. ¿Sí? Ustedes eligen, una vez que uno hace una entrevista, elige cómo la va a transcribir, qué va a escribir finalmente en el texto. Bien, hay que imaginar que están escuchando la entrevista por una radio. Indicar cuáles son los elementos del esquema de la comunicación para el siguiente mensaje. ¿Sí? El entrevistador dice cuál es tu actividad preferida. En este caso, ¿quién sería el emisor? ¿Quién está mandando un mensaje? ¿Quién habla? El entrevistador, muy bien. ¿Y quién recibe ese mensaje? Es decir, ¿quién es el receptor? ¿Para quién va esa pregunta? Para el entrevistado, muy bien, en este caso era el hámster. ¿Cuál es el mensaje? La pregunta, muy bien, ¿cuál es tu actividad preferida? ¿Por qué canal viaja ese mensaje si es una entrevista radial donde están hablando? Pensemos eso. ¿Cuál es el canal por el que viaja y qué sentido me permite a mí recibir el mensaje? El canal es auditivo, muy bien. ¿Qué código se usa? Bueno, ahí hice un spoiler. Es un código verbal. ¿Por qué? Porque están implicadas las palabras. Cuando el mensaje es a través de palabras, ya sea habladas o escritas, siempre el código es verbal. ¿Y cuál es el referente? Es decir, el tema del que se habla. Bien, la actividad favorita, los gustos del entrevistado. Seguimos avanzando y hay que finalmente hacer el cuadro organizador de conceptos. Diálogo entre entrevistador y entrevistado es la entrevista. Muy bien, la entrevista es el diálogo entre un entrevistador y un entrevistado. La entrevista tiene la siguiente estructura: presentación, diálogo y despedida. ¿Cómo es la realización? ¿Se acuerdan que hablamos de las partes? Bien, planificar, entrevistar y finalmente transcribir. Entonces decimos que la entrevista es un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. Para hacer esa entrevista hay tres partes. La primera es la presentación, la segunda es el diálogo y la última parte es la despedida, donde se acuerdan que se vuelve a nombrar a quien se estaba entrevistando. Antes de realizar la entrevista hay pasos. El primero es la planificación. Mientras yo la realizo, estoy entrevistando. Y por último es la transcripción. Una vez que yo hice la entrevista, la transcribo y así queda escrita. Bien, veamos el canal de la comunicación. El emisor transmite un mensaje. ¿Para quién va ese mensaje? ¿A quién está dirigido? Al receptor. Muy bien. Tiene ese mensaje un referente, es decir, un tema del que se habla. El mensaje del emisor va por medio de un canal, usando un qué. ¿Cómo se llama eso que usamos? Un código, muy bien, que puede ser no verbal cuando no hay palabras o si no, verbal. Excelente. Entonces, la comunicación, el emisor transmite un mensaje al receptor por medio de un canal, usando un código. Ese mensaje tiene un referente y el código puede ser verbal o no verbal. Bueno, hemos cerrado este capítulo. Muchas gracias por llegar hasta acá.
En el grupo, en el intercambio, vamos a hacer la puesta en común y vamos a charlar del tema. Recuerden siempre que los aportes deben ser del tema que estamos trabajando y debemos ser muy respetuosos de los turnos de hablar de los demás compañeros.